Circuitos rectificadores. Los rectificadores son circuitos realizados con diodos capaces de cambiar la forma de la onda de la señal que reciben en su entrada. Se utilizan sobre todo en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos, teniendo en cuenta que cualquier equipo electrónico funciona con corriente continua. Y aunque nosotros conectamos a la red eléctrica 220 volts en corriente alterna a 50 Hz, la fuente de alimentación se encargará de convertir esa corriente alterna en continua. Un elemento fundamental de esa fuente de alimentación será precisamente el circuito rectificador. Esta parte teórica ya hace referencia a lo siguiente. Voy a poner el ejemplo de esta imagen que está ahorita acá. Por ejemplo, tenemos acá el B1 que representa la entrada de tensión alterna, que sería en este caso los 220 voltios en corriente alterna 50 Hz. Si ustedes se fijan, está yendo, aquí este se ve mejor, está yendo acá. Tenemos el transformador, representa el transformador. Sabemos que va a entrar una tensión 220 voltios y vamos a utilizar un transformador reductor. Un ejemplo, va a reducir a 12 voltios en corriente alterna. Recordemos que en la teoría de transformación indica entra alterna, sale alterna. ¿Sí? Entra alterna, sale alterna. Repito nuevamente para que no se olviden. Al transformador le entra alterna y sale alterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en sus salidas viene alterna, fíjense, por ejemplo, aquí tengo un puente de diodos, que vamos a ver ahorita las características de diodos de rectificación. ¿Qué es lo que hace este puente de diodos que está acá? Va a convertir esta tensión alterna o señal alterna y en su salida, fíjense acá y acá en estos dos puntos, va a salir corriente continua. Acá tengo otro ejemplo. Fíjense, este ejemplo es muy importante que están viendo acá. Tengo la alimentación en alterna que está viniendo del transformador ya reducido, ¿verdad? En 12 voltios. Y viene al sistema de rectificación. ¿Qué es lo que va a salir? Tensión en continua. Acá tiene DC. A eso se refiere la teoría cuando indica acá que va a cambiar la señal, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar corriente alterna al circuito de rectificación. ¿De dónde viene esa corriente alterna? Pues repito nuevamente, va a venir, por ejemplo, aquí tengo un circuito más sencillo, va a venir del transformador. Repito, transformador 220, ingresa un transformador un transformador reductor y va a salir de ejemplo 12 voltios en alterna. Al salir 12 voltios en alterna, el diodito rectificador va a convertir a corriente continua. Espero esté bien claro, lo he repetido 2 a 3 veces. Clasificación según el número de diodos. Pregunta de examen. Se clasifican en rectificador de media onda y rectificador de onda completa. Dentro del rectificador de media onda vamos a tener al rectificador con toma intermedia y al puente de diodos. Rectificador de media onda. Pregunta de examen. Es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, en función de cómo esté polarizado el diodo. Si la polarización es directa, eliminará la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa, eliminará la parte positiva. El diodo conduce durante la mitad del ciclo de corriente alterna. De este modo, solamente un semiciclo pasa al otro lado del circuito. Y tenemos el circuito que llega a ser el rectificador de media onda. Tenemos al transformador, que repito también, va a ingresar 220 y sale en un transformador reductor, puede ser 9, 12, 24 voltios, llega a un diodo rectificador y aquí automáticamente ya convierte a corriente continua. Sigamos. Rectificador de onda completa con punto intermedio, ¿no? Que es este de acá. Tenemos rectificador de onda completa con toma intermedia formado por dos diodos. Este de aquí es el que vamos a ver ahorita. Acá está. Este es el más empleado en las fuentes de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que proporcionan las pilas o las baterías.
En este circuito los diodos están configurados en un puente para hacer que ambos semiciclos de la corriente alterna pasen al positivo del circuito. Entonces fíjense, tenemos al transformador, tiene la entrada 220 voltios, pero en este caso necesitamos que la salida sea 3 conductores. Si ustedes recuerdan la clase de transformadores, había de 3 conductores y había de 2 conductores. En este caso necesitamos de 3. Entonces las fases van a ir a los diodos y el neutro directamente al circuito. Y los cátodos de cada rectificador de las fases se va a venir al circuito. A este se denomina rectificador de onda completa con punto intermedio, o sea, este de acá. Repito, rectificador con transformador de toma intermedia por 2 diodos. Rectificador de onda completa con puente de diodos. Este es el que nosotros vamos a construir para nuestro proyecto final, así que atentos. Este rectificador es uno de los más usados en las fuentes de alimentación, tanto si está formado por 4 diodos individuales. Fíjense en la imagen, tenemos 1, 2, 3, 4 diodos. Como su versión integrada. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos por 4 diodos individuales, 1, 2, 3, 4, y también tenemos la versión integrada. ¿Cuál es la versión integrada? Este de acá, que es un componente encapsulado. Este componente encapsulado es lo mismo que 4 diodos, o sea, internamente en este componente encapsulado tenemos 4 diodos rectificadores, denominados puente de diodos. Para el proyecto final van a poder utilizar o este de acá o este de acá. Ustedes ya van a ver. El circuito se les va a pasar para esta figura, pero los que quieran lo van a poder modificar para utilizar el encapsulado. Y obviamente esto es muy importante, ¿no? Acá, esto lo voy a aclarar de una vez para las etapas de las fuentes. Si en los diodos hemos visto que tenemos la familia del 40, la familia del 54, ¿de dónde yo voy a determinar qué diodo utilizar? Si el 40, que es para 1 amper, o el 54, que es para 3 amperes. ¿Quién nos va a dar el dato qué diodo utilizar? Pues el transformador. Cuando hablemos del transformador, vamos a tener transformadores de 1 amper, de 1.5 amper, de 2 amper, de 3 amper. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un transformador de 1 amper, ¿qué diodos utilizo? Fácilmente los 40, la familia de los 4000. Pero si voy a utilizar un transformador, pónganle de 3 amper, entonces necesito diodos de la familia de los de 5400. A eso refiere, y bueno, esa tarea también que se les va a mandar para saber las características de los diodos. Muy importante esta parte, señores. Acá tenemos el encapsulado, por ejemplo. En este ejemplo de encapsulado que ustedes están viendo en la imagen, indica, fíjense, aquí hay el símbolo de alterna, signo positivo, signo negativo. ¿A qué refiere? Estos dos que están ingresando ahorita, este de acá y este de acá, están viniendo del transformador. Quiere decir que son alterna. Entonces, lo voy a achicar un poco. Ahí está. Quiere decir que son alternas estos dos puntos. Entonces, si ustedes se fijan en el encapsulado, tengo el signo de alterna, signo de alterna. Entonces, estas dos son las entradas. Tengo el lado positivo. El lado positivo es este de acá que va a generar. Entonces, representa este. Y tengo el lado negativo, que es este de acá. Vayan siguiendo al cursor del mouse, que va a generar este de acá. Entonces, prácticamente es la misma función. Con esto estaríamos concluyendo todo lo que es la parte teórica de diodos y rectificación de diodos. Esta parte es muy importante, repito, señores, porque este es el que nosotros vamos a construir. Recuerden, lo voy a hacer nuevamente. El ingreso al transformador, 200 voltios, 220 voltios, 50 Hz en alterna. El transformador reductor lo va a reducir a la tensión que nosotros adquiramos. Puede ser 9, 12 voltios. Ejemplo, 12 voltios en alterna. De alterna va a venir al puente rectificador de 4 diodos o al encapsulado. ¿Y qué es lo que va a salir? Dijimos aquí positivo o negativo. Automáticamente va a convertir este circuito de acá, estos 4 diodos o el encapsulado, a corriente continua.